Hola, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Hoy les comentaré algo relacionado con las estafas piramidales que por este mundo hay y se repiten con más frecuencia de lo que nos pensamos. En concreto al caso este último de FTX, que es la empresa que ha caído en estos días últimos por el tema de cómo un joven que presumía o decía que actuaba como en nombre de la justicia, Robin Hood, etcétera, etcétera, pues ha caído. Resulta que esta empresa, FTX, y su cabeza visible, llamado Bankman Fried, resulta que son el segundo o la segunda, porque es una empresa, financiadora del Partido Demócrata. Qué cosas, ¿eh? Todo esto ocurre en medio de la presión que están ejerciendo los gobiernos y los medios de comunicación para preparar al mundo para la introducción de las CBDC, que son las monedas digitales que más tarde o más temprano van a ir implantándose bajo control burocrático de los gobiernos y de los poderes fácticos. Todo esto del caso de FTX recuerda casi literalmente al tema de las preferentes que desencadenó la crisis del 2008. Recordemos que esta crisis, la del 2008, es la consecuencia de la abolición de la ley Glass-Steagall que se promulgó en 1933 para proteger al ahorrador común de las inversiones de riesgo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que llega el año 1999 bajo la presidencia de Bill Clinton y deroga esta ley. En consecuencia, esta derogación hace que el dinero de los ahorradores se mezcla con el dinero riesgo, de inversiones riesgosas. El caso es que a partir de aquel momento empezaron a proliferar productos bancarios muy dudosos, muy enrevesados, incluso perversos, consistentes en ofrecer productos bancarios nada seguros a personas de todas las edades, pero especialmente gente mayor. Por ejemplo, había el caso de llamadas telefónicas de la entidad financiera de confianza que les proponen algo así como: usted tiene el dinero demasiado quieto o apalancado, ¿por qué no piensa en hacer una inversión y tener mejores intereses? Y entonces, claro, como el empleado es de confianza y el cliente pues ve con buenos ojos a este empleado, pues acepta comprar o invertir en preferentes y en otros productos bancarios. El caso es que llega la crisis del 2008 y se pone en evidencia el gran fraude que ha habido o que hubo con este tema. Y ahora vuelve a repetirse la misma historia, pero con otro producto, en este caso una criptomoneda. Atención con estas criptomonedas porque prometen el anonimato, y yo tengo mis dudas de que realmente sean tan anónimas, ¿no? Es decir, son monedas que prometen el anonimato de la misma manera que nos prometió Internet cuando empezaba a proliferar en principios de los años 90. Nos prometía pues libertad y consultar muchas cosas, información alternativa desde casa, desde un ordenador. Bueno, y ya vemos cómo está yendo el asunto, pues vamos viendo que Internet se está convirtiendo en una herramienta de control y de seguimiento de los ciudadanos, ¿no? Y yo intuyo que las monedas electrónicas o las criptomonedas, a diferencia de las CBDC que estarán controlados por los bancos y por los estados, puede ocurrir lo mismo. Es decir, se nos seduce para que invertamos en bitcoins, por ejemplo, o en cualquier otra moneda que prometa anonimato, como era el caso de esta empresa
FTX, en un entorno, en un contexto en el que se habla mucho del capitalismo de la vigilancia y del Big Data. Es decir, me pregunto yo, ¿es posible que el sistema que pretende controlar a las personas a todas horas y por cualquier motivo consienta en que haya una forma de manejar dinero o de invertir o de comprar y vender de forma anónima? Hay muchas personas que sé que trafican o gestionan estas monedas, y yo tengo muchas dudas. Ojo, no quiere decir que no se pueda ganar dinero, no quiere decir que no se pueda invertir, pero como todo, tiene sus riesgos y el tema es saber poner y saber quitar, saber marcharse. Bueno, entonces, así. En un artículo que escribí en el blog Astromanager, comenté que en el 2020 había una triple conjunción, Saturno, Júpiter, Plutón, y de estas tres, la combinación Júpiter-Plutón, que da un ciclo de unos 13 años, está bastante relacionada con las estafas piramidales. Entonces, esto quiere decir que la cadena de aspectos que este ciclo sinódico va a hacer o está haciendo desde el 2020 va a traer fenómenos relacionados con las estafas piramidales. De hecho, ahora está Júpiter a final de Piscis, retrógrado, haciendo un sextil con Plutón. Entonces, atención con estos aspectos. Tanto el sextil como el trígono o la cuadratura, o la conjunción, obviamente, y la oposición ya no digamos. Y los quincunциos también. Entonces, no es casual que con este sextil de Júpiter en Piscis con Plutón en Capricornio haya ocurrido lo que está ocurriendo. Una forma de entender qué es o qué hay detrás de todo esto nos lo daría el estudio de Plutón, que es un planeta se le llama el planeta de la guerra. El planeta de la guerra tanto en el sentido convencional del término, las guerras convencionales, con cañones y aviones y sangre en las calles, pero también las guerras financieras, en el sentido de que ciertos movimientos que las altas jerarquías hacen con el resultado de una mayor pobreza, pues forman parte de este tránsito de Plutón, especialmente por Capricornio, que es un signo muy elitista y que Plutón, en este tránsito, ha puesto en evidencia cómo se las gastan estas élites extractivas, ¿no? Ayer justamente estuve en una tienda de productos naturales. Tampoco es muy importante, pero se supone que una persona que acude a esta tienda regularmente está claro que ha hecho una apuesta importante en su vida, que es prescindir en lo más posible pues de ciertos productos que se encuentran en las cadenas comerciales convencionales, ¿no? Y estuvimos hablando del tema de las preferentes. Es decir, el empleado ofrece un servicio. Y la pregunta que nos hicimos ayer en esta conversación es, ¿el empleado sabe lo que puede pasar? Y llegamos a una conclusión en el sentido de que no lo sabe. O si lo sabe, pues se lo calla, porque la jefatura de la entidad financiera pues les obliga a vender estos productos. Lo que en esa conversación llegamos a la conclusión es que las jefaturas de los bancos y por lo tanto de los ministerios y por lo tanto de los gobiernos sabían perfectamente que se trataba de un producto muy peligroso y desaconsejable para los ahorradores que no quieren ahorrar, que lo que quieren es seguridad y mantener sus ahorros. Entonces, claro, estamos viendo cómo la sociedad, la corrupción, no solamente está en las élites de lo alto de la pirámide, sino que se ha extendido por toda la sociedad. Entonces, cuando un empleado de banca, intuyendo
de qué se trata el producto y de lo que puede traer, y no dice nada y no quiere indagar, y o si indaga no quiere dar a entender que sabe lo suficiente como para aconsejar o desaconsejar en sus clientes estos productos, pues está consintiendo que esta corrupción siga proliferando. Otra cosa más para ir acabando este vídeo es una lectura interesante relacionado con el capitalismo de la vigilancia. Es un libro de Shoshana Zuboff que se publicó en enero del 2019 y que lo explica todo perfectamente. Bueno, pues seguimos en ello y solamente les comentaré que yo intuyo que el tema de las monedas digitales de bancos centrales, es decir, bajo control, van a tener lugar en el 2025. ¿Por qué lo digo esto? El ciclo Urano-Neptuno, cuya conjunción última que tuvimos fue a primeros de los 90, coincidió con la eclosión de Internet, entre otras cosas. Si empalmamos un poco con lo que he comentado antes, Internet es una herramienta de control, de seguimiento, de manipulación. Ya no es lo que nos pareció que era. Bien, tenemos esa conjunción en Capricornio, años 90, y el primer aspecto que hacen es un semisextil, que es en el 2008. En el 2008 es cuando se pone en marcha el Bitcoin. Atención al dato. Es decir, que el Bitcoin no existiría si no existe Internet. Por lo tanto, el Bitcoin es una consecuencia de la existencia de Internet. Y en el 2025 tendremos el sextil. Es decir, el dúo formado por Urano y Neptuno que estaban en conjunción, como tienen velocidades diferentes, se van abriendo, forman el semisextil Bitcoin y el sextil que será en el 2025, que es cuando yo creo que es la fecha más plausible para que las monedas digitales y la progresiva desaparición del dinero físico, es posible que ocurra un fenómeno de transición, en el sentido de que se implanten las monedas digitales y al mismo tiempo todavía subsista durante un tiempo el dinero tal como lo conocemos hasta ahora. Es posible, o es posible que sea en seco, así de golpe. Lo que sí que está muy claro es que el fenómeno que hemos tenido estos días de la caída de esta empresa que se ha llevado el dinero de muchas personas, que ya deberían saber que esto podría pasar, porque la capacidad humana para engañar cuando hay poder y cuando hay confianza es muy grande. Bueno, otra cosa. Me preguntan de vez en cuando que cuándo acabará toda esta situación de conmoción entre unas cosas y las otras, ¿no? Bueno, yo comenté quizás en algún vídeo o en algún artículo del blog que el ciclo Eris-Neptuno es especialmente interesante a tener en cuenta. El actual ciclo Eris-Neptuno, que nace de la conjunción que tuvo lugar en 1848, se acaba en el 2037, fecha en la que habrá la siguiente conjunción. Entre tanto, entre el día en que estamos ahora y estos próximos años, vamos a verlos de todos los colores. O sea, vamos a ir de aberración en aberración, y las estafas piramidales no han acabado con FTX, sino que creo que van a producirse con más frecuencia, y más teniendo en cuenta que los gobiernos están muy poco interesados en que las personas puedan hacer sus negocios de forma anónima, escapándose del control del gran hermano. Así pues, a la que Júpiter vuelva a ponerse directo, ahora está retrógrado, pero haciendo aspecto con Plutón,
a la que vuelva a ponerse directo y vuelva a hacer el mismo aspecto, que no va a parar, es decir, que vamos a tener una etapa muy interesante, pues vamos a ir viendo cómo se producen otras situaciones muy parecidas. En definitiva, lo que ocurre con estas estafas es que el dinero desaparece, pero siempre va a parar a manos de los mismos. ¿Quién se hizo rico con la crisis de la subprime y de las hipotecas? ¿Quién se va a hacer rica o ricos con estas estafas relacionadas con las criptomonedas o con algunas criptomonedas? Pues los que se hicieron ricos con la subprime. El mundo no cambia fácilmente. Voy a añadir algo más que se me ha quedado en el tintero. Todo este asunto de FTX también coincide con la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Por cierto, Elon Musk, los medios de comunicación lo ponen como un emprendedor. En realidad es una persona que está subvencionada con dinero del Deep State o del Pentágono, o como lo quieran llamar, de Estados Unidos. Y no me extrañaría que haya comprado Twitter para cerrarla. O sea, no para hacerla crecer, sino para cerrarla. E incluso hasta es posible que acepte, porque forma parte del contrato, pues que ha venido a eso y que le tilden de fracasado, ¿no? Pero es que no importa. O sea, yo creo que a estas alturas, estas personas, la prensa o el prestigio les da igual. Les da totalmente igual. También pienso, y esto claro, también es una intuición, igual que lo de Elon Musk, tiempo al tiempo, es que este chico, Friedman, Bankman Fried, banquero frito, que aparecía como un joven así, eh, amigable y incluso hasta progre, por decirlo de algún modo, también esté subvencionado. Es decir, que haya sido alentado a crear esta empresa para hacer lo que ha ocurrido ahora. ¿Por qué? Porque si este dinero que ha estafado, o mejor dicho, que ha requisado, debido a esta caída por parte de inversores de todo tipo, acaban en las manos de los de siempre, ves a saber si los de siempre han estado detrás de la creación de la empresa y que él ya supiese que tal cosa iba a ocurrir. Nada, lo dejo ahí.